todo de la cantidad de gente que vino hoy. Se ve que es muy querida Lilian, pero aparte de Bella Unión tiene, veníamos charlándolo con la Rosma acá, en el viaje, Bella Unión tiene este fuego sagrado, ¿no? Que cada vez que hay una actividad de este tipo, las salas no están vacías como pasa a veces lamentablemente en otros lados. Y nada, me parece sumamente destacable para arrancar con eso. Luego quería simplemente tratar de tirar un par de elementos para contextualizar lo que va a ser la charla posterior, que Lilian seguramente se va a encargar de desarrollar. Dos o tres puntos simplemente para tener un poquito en cuenta el marco general de la actividad. Todas sabemos que este año se cumplen 50 años del golpe de Estado. Como siempre sucede, las cifras redondas suelen ser como invitaciones, ¿no?, para conmemorar de una manera tal vez más efusiva o más simbólica que otras. El año pasado se cumplieron 49 años, el año que viene se van a cumplir 51, y no importa cuántos años pasen, todos los años vamos a seguir teniendo como misión recordar y estudiar este pasado reciente. En segundo lugar está ese tema de que le seguimos llamando pasado reciente, cuando en realidad ya pasaron 50 años, y de reciente en realidad está teniendo poco, en términos cronológicos, pero el tiempo nunca es lineal y plano, sino que tiene sus pliegues, tiene sus espesuras, igual que la memoria. Y en realidad sigue siendo reciente porque todavía ese pasado tiene un montón de preguntas abiertas, preguntas que no se han contestado. Hay mucha gente que tiene información clave y estratégica para responder esas preguntas, para que los historiadores y las historiadoras puedan hacer las investigaciones necesarias para poder llegar a una noción de verdad histórica, o para construir relatos históricos que son necesarios para la academia, pero también para la sociedad. Y no se puede construir memoria sin un relato histórico completo, y no se puede tampoco permitir el funcionamiento pleno de la justicia si no tenemos esa verdad que todavía sigue secuestrada. Por lo tanto, es reciente todavía esta historia porque nos sigue pegando fuerte, y van a pasar los años y vamos a seguir haciendo las mismas preguntas, ¿sí?, hasta que tengamos la información y hasta que los encontremos a todas y a todos quienes todavía no están con nosotros. Eso como un segundo punto que me parece que está bueno tenerlo en cuenta. Y después, por suerte, afortunadamente, y gracias al esfuerzo de decenas de investigadoras y de investigadores, este tema es un tema que no pierde vigencia tampoco desde el punto de vista de los estudios académicos. Afortunadamente digo esto porque, por ejemplo, yo pertenezco a una generación en que cuando hice el liceo en los años 90, ningún profesor, ninguna profesora me habló de la dictadura, ni de la década del 60 siquiera. Llegué hasta Luis Valleverres, ¿sí?, y ahí se terminaba la historia, ¿sí? Y afortunadamente, digo, tenemos un montón de investigaciones que han profundizado el conocimiento que tenemos sobre este tema, sobre el pasado reciente, y que lo han no solamente profundizado, sino que lo han ampliado en un montón de temáticas, ¿sí? Incluso geográficamente hablando. Últimamente están apareciendo trabajos de investigadores y de investigadoras sobre el pasado reciente en los distintos puntos del interior del país, aspectos que durante mucho tiempo habían estado también un poco desplazados, ¿sí? Historias como las que cuenta Lilian en su libro, si bien se sabían, si bien la gente las conocía, no aparecían en los libros de historia y tampoco aparecían en las clases de historia. Y qué importante es que en las distintas localidades recuperemos también ese pasado, ¿sí?, para que desde mi punto de vista en las clases, pero también en la comunidad, se conozcan estas historias, ¿no?, y que sean parte del patrimonio inmaterial de los distintos pueblos de nuestro país. Eso es fundamental. Y no quiero robar mucho más tiempo porque la estrella de la noche está aquí sentada entre nosotros. Simplemente decir dos o tres cositas con respecto al libro que lo leí con mucho gusto y con mucho placer y mucha emoción. En 3 momentos se me complicó seguir la lectura, 3 momentos del libro, que no voy a decir cuáles son, pero como que tuve que tragar fuerte y hacer una pausa y después podía seguir leyendo.
Pero me encontré con un libro que no es un libro de historia, es un libro de memoria, y no es lo mismo. La historia y la memoria dialogan, pueden trabajar en la misma dirección, pero no es lo mismo. Un libro de historia es un libro con pretensiones científicas, con fundamentos documentales, con teoría, con enfoques justificados, con citas, con referencias bibliográficas, con discusiones. Y en el libro de Lilian lo que aparece en realidad son memorias, ¿sí? Algunas durísimas, pero también aparece el humor, ¿sí? En gran parte del libro aparece el humor. Es reconfortante descubrir esa fuerza en esas historias, esa fuerza que le permitía reírse del terrorismo de Estado, a veces mirándolo directamente a la cara. Vaya ovarios, por favor. Y aparece una cosa que me resultó sumamente llamativa e interesante, que es que aparecen los alumnos en la referencia. Yo como docente también, como profesor, me parece siempre que cuando leemos y investigamos y nos queremos formar sobre estos temas, lo hacemos porque tenemos la vocación de trasladar esto a las próximas generaciones, para que obviamente esta historia nunca más se repita, que es la clase que siempre damos, siempre tenemos que dar cuando hablamos de este tema. Nunca más puede haber terrorismo de Estado en nuestro país, y el deseo es que nunca más haya terrorismo de Estado en ningún lado, pero también además porque pasamos la posta a las próximas generaciones, para que, como canta León Gieco, ¿no? La memoria lucha hasta vencer, ¿sí? Y bueno, de mi parte simplemente eso. Me parece que la instancia podría dar para hablar de un enfoque académico de los 50 años del golpe de Estado, etcétera, etcétera. Si hay interés luego podemos desarrollarlo un poco más, pero de mi parte es un gustazo de vuelta estar acá, y felicitaciones al libro, que se lee y se disfruta y es muy emocionante también. Muchas gracias.